El 1 de febrero de 1979, el ayatolá Jomeini regresó de su exilio ante millones de personas en Irán. El Shah había huido y la monarquía cayó, marcando el inicio de una era de justicia que pronto se transformó en algo oscuro. Los tribunales revolucionarios aparecieron de repente, ignorando las leyes previas. Los juicios duraban pocos minutos y las sentencias se ejecutaban de inmediato. Los aliados del antiguo líder terminaron sus días en el techo de una escuela en Teherán bajo el nombre de la justicia. Tras varias décadas bajo el mando directo de Ali Khamenei, este sistema de veredictos finales se volvió uno de los más discutidos del planeta. ¿Qué métodos secretos convirtieron la pena capital en su principal medio de dominio? Comencemos ahora mismo. Tras el fallecimiento del ayatolá Jomeini en 1989, Ali Khamenei asumió como líder supremo y los tribunales revolucionarios de Irán mantuvieron sus prácticas judiciales estrictas casi sin cambios. El país ha figurado constantemente entre los principales usuarios de las sanciones estatales más severas a nivel mundial, alcanzando su punto más alto registrado en casi 3 décadas para el año 2025. Después de las manifestaciones nacionales conocidas como el Invierno Carmesí, a inicios de 2026, las autoridades supuestamente incrementaron el uso de estas sentencias finales con cientos de decisiones emitidas mediante sesiones judiciales extremadamente rápidas que duraban solo unos minutos. Las organizaciones de derechos humanos afirman que estos fallos funcionan no solo como juicios penales, sino también como señales destinadas a desanimar a la oposición política. A finales de febrero de 2026, el panorama político cambió cuando se informó que Khamenei murió durante ataques aéreos de Estados Unidos e Israel. En medio de una confrontación regional en expansión, la Asamblea de Expertos seleccionó entonces a su hijo Mojtaba Khamenei como el nuevo líder supremo, marcando la primera transición de mando en la República Islámica, que se asemejó a una sucesión familiar. Los analistas consideran que es poco probable que el cambio traiga reformas importantes, ya que Mojtaba está estrechamente vinculado a redes clérigas influyentes y al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, lo que sugiere que el gobierno centrado en la seguridad del Estado, incluyendo sus castigos más estrictos, probablemente continuará a corto plazo. Este análisis examina el sistema de sentencias definitivas impuestas por el Estado en Irán, no solo como un proceso legal, sino también como una herramienta de control político, disuasión psicológica y una muestra de la autoridad estatal. En los primeros años revolucionarios, la ejecución era comúnmente realizada por unidades de fusilamiento de estilo militar. Pero a principios de la década de 1980, la suspensión por cuerda se convirtió en el método principal. Las autoridades a veces realizaban estos eventos en espacios públicos, utilizando grúas de construcción, donde el resultado permanecía visible por periodos prolongados, como una exhibición de poder. Hoy en día, la mayoría de estas sentencias ocurren dentro de instalaciones como la prisión de Gesell-Ezar y la Gran Prisión de Teherán. Aunque el método general sigue siendo similar, las unidades de fusilamiento se usan ahora con menos frecuencia, pero aún aparecen en casos que involucran delitos militares, espionaje o asuntos de seguridad nacional. Desde las primeras eliminaciones posteriores a los juicios de la revolución, incluyendo la destitución de 4 altos funcionarios del antiguo gobierno del Shah, el 15 de febrero de 1979 tras procesos breves. Estos castigos máximos han tenido un fuerte significado simbólico, como la forma en que el Estado lidia con quienes percibe como enemigos. Un castigo históricamente polémico involucraba un método basado en piedras vinculado tradicionalmente a casos de adulterio. Aunque esta práctica se ha suspendido oficialmente en muchas situaciones, técnicamente permanece dentro del Código Penal del país. Otra pena debatida implica que individuos sean lanzados desde un lugar elevado, una medida relacionada con ciertas interpretaciones de la ley religiosa para delitos específicos. Durante el inicio del periodo revolucionario, particularmente bajo jueces como Sadegh Khalkhali, muchos fallos se emitieron rápido con un procedimiento legal limitado. El tiempo de espera antes de que una sentencia se cumpla puede durar meses o incluso años, y los detenidos a menudo no son informados de la fecha exacta con antelación. Tras protestas e incidentes violentos en 1981, miles de miembros de la oposición fueron arrestados y muchos recibieron el castigo judicial más severo del Estado.
después de juicios que duraron solo unos minutos. Irán también está entre los pocos países que aún aplican sentencias capitales para individuos cuyos presuntos delitos ocurrieron antes de los 18 años de edad. Organizaciones de derechos humanos informan que muchos de esos veredictos se basan en confesiones obtenidas supuestamente mediante prácticas de interrogatorio, intensa presión psicológica y periodos prolongados de aislamiento solitario. Durante la década de 1980, el gobierno de Irán usó las penas legales más duras del Estado para suprimir grupos opositores, incluyendo al Mujahedin, Halq y varios movimientos de izquierda. La escala de esta represión atrajo una preocupación generalizada de observadores internacionales. Uno de los eventos más controversiales ocurrió en 1988, cerca del final de la guerra entre Irán e Irak, y ha sido descrito por algunos expertos de las Naciones Unidas como constitutivo de genocidio y crímenes contra la humanidad. Comités de revisión especial interrogaron a grandes cantidades de prisioneros políticos, preguntando si renunciarían a sus creencias políticas. Aquellos que se negaron a menudo recibieron el fallo judicial más severo. Organizaciones de derechos humanos estiman que más de 30.000 prisioneros murieron basándose en el número de familias que recibieron pertenencias personales y el descubrimiento de numerosas fosas comunes sin marcar. Los investigadores describen la campaña de 1988 como organizada y sistemática, en lugar de una serie de incidentes aislados. Las autoridades de las prisiones supuestamente actuaron bajo directivas de altos funcionarios del gobierno. Paneles especiales operaron dentro de las principales instalaciones de detención, como la prisión de Evin, en Teherán, la prisión de Gohardasht, en Karaj, y se expandió a 32 ciudades en todo Irán mediante comités locales. En Teherán, el panel incluyó a Hossein Ali Nayeri, un juez religioso, Morteza Eshraghi, el fiscal de Teherán, y Mostafa Pur Mohammadi, del Ministerio de Inteligencia. En particular, Ebrahim Raisi, quien era entonces el subdirector de la Universidad de Teherán. Su rol era interrogar a los detenidos y determinar el resultado de sus casos. Los prisioneros aparecían ante el panel uno a la vez y el interrogatorio a menudo duraba solo unos minutos. Si un detenido se negaba a renunciar a sus afiliaciones políticas o era considerado leal al grupo opositor, la decisión seguía típicamente de inmediato. El individuo era entonces escoltado a otra sección de la instalación donde se ejecutaba el fallo. Estas acciones ocurrieron dentro de pasillos de prisiones, áreas de almacenamiento u otros espacios improvisados, con grupos de detenidos procesados en sucesión mientras el procedimiento avanzaba rápidamente. No existieron anuncios públicos, ni cobertura de los medios, ni comunicados oficiales. Las familias no recibieron información previa. En bastantes casos se enteraron semanas o meses después que sus parientes habían recibido la sentencia más severa del Estado. A algunos se les pidió más tarde recoger pertenencias personales en oficinas de la prisión y se les advirtió que no realizaran ceremonias de duelo públicas. Los restos no se entregaron a los familiares, y se informó que muchas personas fueron enterradas en grandes áreas de sepultura, sin marcar. Un lugar muy conocido es el cementerio de Jabarán, en las afueras de Teherán. Las familias dijeron luego que nunca se les informó oficialmente dónde habían sido depositados sus parientes. Sin embargo, en agosto de 2025, las autoridades de Irán informaron que varias secciones del cementerio Behesht Zahra, en el área 41, donde muchas víctimas de los eventos de 1988 estaban enterradas, habían sido niveladas y convertidas en un área de estacionamiento. Las Naciones Unidas describieron el movimiento como un posible intento de borrar evidencia forense relacionada con presuntos crímenes contra la humanidad. Con los años, algunos sitios de entierro supuestamente fueron alterados, aumentando el dolor y la incertidumbre para quienes buscan respuestas. El sistema judicial de Irán a menudo confía en cargos religiosos amplios, arraigados en la ley islámica, para procesar la disidencia. Delitos como Moharebeh, que significa guerra contra Dios, y Mofsed Efilars, que es corrupción en la tierra, están definidos de forma vaga y pueden aplicarse a actividades como asistir a protestas o repartir folletos críticos al gobierno, dando a las autoridades gran discreción para atacar amenazas percibidas. Bajo el liderazgo de Ali Khamenei, el uso de estos cargos ha aumentado particularmente durante una nueva ola de protestas nacionales
que comenzó el 28 de diciembre de 2025 con su punto máximo en enero de 2026. Docenas de manifestantes fueron acusados de mojarebej, y varios recibieron y cumplieron después sentencias de muerte tras juicios rápidos, supuestas confesiones forzadas, acceso legal restringido y fallos veloces que limitaron el escrutinio internacional. Entre quienes recibieron estas sentencias estuvieron Majid Reza Rahnavard, en diciembre de 2022, Mohammad Mehdi Karami y Seyed Mohammad Hosseini, en enero de 2023, y Mohammad Gobadloo en enero de 2024. Organizaciones internacionales han criticado repetidamente el uso de la pena capital en Irán. Grupos como el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Amnistía Internacional y Human Rights Watch han expresado preocupación por la equidad en los procesos legales, incluyendo el acceso restringido a representación legal. Afirmaciones de que algunas confesiones podrían no haberse dado libremente, y audiencias judiciales que según los informes concluyeron en menos de una hora. Amnistía Internacional registró al menos 972 sentencias capitales cumplidas en 2024, y más de 2.000 en 2025, un máximo histórico. Human Rights Watch también ha llamado la atención sobre casos que involucran a personas menores de 18 años al momento de sus presuntos delitos, señalando que al menos 11 de estos casos terminaron en la pena capital entre 2005 y 2023, a pesar de los compromisos de Irán bajo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El relator especial de las Naciones Unidas ha criticado además la aplicación de la pena capital por delitos definidos de manera amplia y su uso tras las manifestaciones de 2022. Estas preocupaciones sobre derechos humanos han contribuido a una mayor presión internacional con sanciones de la ONU reimpuestas que entraron oficialmente en vigor a finales de 2025. A pesar de la presión internacional, las autoridades iraníes han rechazado consistentemente las críticas a su sistema judicial. Los funcionarios sostienen que la pena capital se lleva a cabo de acuerdo con la ley islámica y el marco legal de Irán, argumentando que los gobiernos extranjeros no deben imponer sus valores en el sistema soberano del país. En respuesta a las sanciones, los representantes iraníes han acusado a las naciones occidentales de tener un doble rasero, señalando el uso continuo de la pena capital en algunos países y el daño a civiles causado por operaciones militares occidentales. Pese a estas limitaciones, las voces civiles dentro de Irán siguen pidiendo una reforma legal y la abolición de la pena capital. Al 3 de marzo de 2026, la campaña había entrado en su semana consecutiva. Número 110. Con huelgas de hambre coordinadas reportadas en 56 prisiones de todo el país. El movimiento ha evolucionado de una huelga en prisión a lo que los observadores describen como un movimiento social más amplio, con familias y estudiantes, realizando reuniones conmemorativas de 40 días por personas ejecutadas a principios de 2026. Un grupo muy conocido llamado las Madres de Javaran realiza reuniones anuales para recordar a los familiares perdidos en eventos pasados, incluso cuando los participantes a veces enfrentan presión oficial o detención. Abogados de derechos humanos en Irán continúan defendiendo a detenidos políticos y personas que enfrentan penas legales severas, a menudo bajo riesgo personal. Abogados como Nasrin Sotoudeh han sido detenidos varias veces por representar a activistas y manifestantes. Las plataformas en línea también juegan un papel importante para crear conciencia. Pese a los estrictos controles de Internet, muchos iraníes usan redes privadas virtuales para compartir información sobre procesos legales y condiciones carcelarias con medios internacionales y organizaciones de derechos humanos. Al mismo tiempo, miembros de la diáspora iraní organizan manifestaciones frente a embajadas e instan a sus gobiernos anfitriones a tomar medidas diplomáticas más fuertes. El sistema de penas capitales, impuesto por el Estado en Irán, se desarrolló a través de varias etapas. Tras la revolución de 1979, muchos funcionarios del gobierno anterior recibieron el castigo legal máximo por medio de un pelotón de fusilamiento. Al inicio de los años 80, las autoridades realizaron una amplia campaña de represión que incluyó la ejecución pública de sentencias de muerte. Los eventos en las prisiones de 1988 involucraron a un gran número de internos que recibieron la misma pena de manera silenciosa. Con el paso del tiempo,
Estas prácticas se volvieron más estructuradas y se integraron en las instituciones estatales, transformando los primeros tribunales revolucionarios en un componente permanente del marco judicial de la República Islámica. La transición de 1989 de Khomeini a Ali Khamenei trajo pocos cambios. En su lugar, el sistema se expandió a medida que las cárceles crecieron. Los tribunales revolucionarios se establecieron con más firmeza y se formalizaron leyes detalladas que regulan la sanción legal definitiva. Bajo el liderazgo de Khamenei, que ha durado más de 3 décadas, el sistema se adaptó a las prioridades cambiantes. En los años 90, muchas de las sentencias estuvieron vinculadas al tráfico de drogas, conforme aumentó la producción de opio en Afganistán, a menudo con garantías legales limitadas. En la década de 2000, la práctica continuó tanto para casos criminales como políticos, y tras la disputa electoral de 2009 y las protestas del Movimiento Verde, varios manifestantes recibieron la misma pena bajo cargos como mojarebe. Durante la década de 2010, Irán enfrentó un creciente aislamiento internacional por su programa nuclear, mientras las sanciones se intensificaban. A pesar de esta presión, el país continuó aplicando su castigo legal más severo, con una frecuencia alta, y Amnistía Internacional a menudo colocó a Irán entre los países líderes en su uso. La década de 2020 trajo desafíos adicionales. La muerte de Qasem Soleimani durante una operación de Estados Unidos en enero de 2020 aumentó las tensiones, mientras que la pandemia de COVID-19 creó serias preocupaciones de salud en las prisiones. En 2022, las protestas de Mujer, Vida, Libertad siguieron a la muerte de Mahsa Amini, y las autoridades respondieron con arrestos masivos, juicios rápidos y el uso veloz de las sentencias legales más duras bajo cargos como mojarebe y corrupción en la tierra. El impacto humano se refleja en casos individuales, incluyendo al luchador Navid Afkari, en septiembre de 2020, al periodista Ruhollah Sam, en diciembre de 2020, y al ex viceministro de Defensa, Alireza Akbari, en enero de 2023, Behrouz Exani y Mehdi Hassani en julio de 2025, quienes supuestamente fueron sentenciados en un juicio que duró solo 5 minutos, y la condena de muerte emitida contra la activista de derechos laborales, Sharifeh Mohammadi, que según observadores podría confirmarse a finales de 2025, se convirtieron en temas centrales de las campañas internacionales de defensa. Salvemos a Irán en 2026. Sus casos atrajeron la atención mundial y dejaron a las familias buscando respuestas, lugares de entierro y un sentido de justicia o cierre. El impacto económico del uso de los castigos legales más duros en Irán y la represión general vinculada a estos es difícil de medir, pero resulta significativo. Las sanciones internacionales relacionadas con las preocupaciones por los derechos humanos han contribuido al aislamiento económico del país. La inversión extranjera se ha visto desincentivada no solo por las sanciones, sino también por el clima general de presión política. Al mismo tiempo, la nación ha experimentado una fuga de cerebros que se acelera, ya que muchos iraníes educados, particularmente profesionales jóvenes, buscan oportunidades en el extranjero donde sienten mayor seguridad personal. El Banco Mundial estima que Irán pierde miles de millones de dólares cada año en capital humano, mientras los trabajadores capacitados abandonan el país. El impacto psicológico en la sociedad también ha sido sustancial. Generaciones han crecido conscientes de que la expresión política puede llevar a la detención o a consecuencias legales severas. Como resultado, la autocensura se ha vuelto común. La confianza en las instituciones se ha debilitado, y la brecha entre el gobierno y gran parte de la población, especialmente los jóvenes, se ha ampliado. A pesar de este entorno, los llamados públicos al cambio continúan. Para finales de 2025, el mecanismo de restablecimiento de la ONU fue activado supuestamente por varias potencias europeas, imponiendo de nuevo sanciones nucleares que se habían levantado después de 2015, junto con sanciones adicionales de Estados Unidos y la Unión Europea introducidas en 2026, contra lo que los funcionarios describieron como una flota oscura involucrada en el contrabando de petróleo. Se informó que la inflación en el país alcanzó cerca del 60% a inicios de 2026. A medida que las protestas y las tensiones geopolíticas que involucran a Irán, Israel y los Estados Unidos
continúan, el futuro del sistema judicial de Irán sigue siendo incierto. Si ocurriera una reforma significativa, o si el modelo actual de justicia revolucionaria continuara casi sin cambios, sigue siendo una pregunta abierta. Varios escenarios son posibles. La presión interna podría eventualmente fomentar reformas, especialmente si las condiciones económicas empeoran, y el gobierno enfrenta manifestaciones sostenidas, según varios informes. El ayatolá Ali Khamenei murió el 28 de febrero de 2026, durante un periodo de gran escalada militar que involucró a los Estados Unidos e Israel, a veces denominada la Guerra de los 12 días, o el conflicto de marzo de 2026. El 9 de marzo de 2026, su hijo Mojtaba Khamenei fue supuestamente seleccionado como el nuevo líder supremo. Algunos analistas dijeron que este desarrollo parecía terminar con el escenario de sucesión moderada, discutido previamente, ya que el sistema se movió hacia una estructura de liderazgo clérigo más cerrada y hereditaria en medio del conflicto actual. La presión externa a través de sanciones y el aislamiento diplomático también podría fomentar reformas, aunque décadas de sanciones aún no han producido ese resultado. En muchos casos, los líderes políticos argumentan que la presión exterior requiere una respuesta interna firme. Las dinámicas regionales también juegan un papel. Las tensiones de Irán con Israel y Arabia Saudita, su participación en Siria, Irak, Líbano y Yemen, y su programa nuclear, contribuyen a un fuerte sentido de presión externa. Mientras estos conflictos regionales continúen, el gobierno puede presentar las políticas internas estrictas como algo necesario para la seguridad nacional. El papel de la tecnología presenta tanto oportunidades como retos. Por un lado, el gobierno se ha vuelto cada vez más sofisticado en la vigilancia, la censura de Internet y el rastreo de disidentes, la tecnología de reconocimiento facial, el monitoreo de redes sociales y el análisis de datos permiten a las autoridades identificar y arrestar a manifestantes con más eficiencia que nunca. Por otro lado, la tecnología también facilita la resistencia. Las aplicaciones de mensajería cifrada permiten a los activistas organizarse a pesar de la vigilancia. Las redes privadas virtuales ayudan a los iraníes a acceder a sitios web bloqueados y a compartir información con el mundo exterior. Los medios internacionales pueden recibir videos y reportes desde el interior de Irán, a los pocos minutos de que ocurren los eventos. La comunidad internacional enfrenta decisiones difíciles. El compromiso con Irán en temas como el programa nuclear a menudo requiere dejar de lado las preocupaciones por los derechos humanos. Las sanciones destinadas a presionar al gobierno suelen dañar más a los iraníes comunes que a la élite gobernante. La intervención directa no es políticamente viable, ni es probable que mejore la situación. Las organizaciones de derechos humanos siguen documentando abusos con la esperanza de que crear un registro histórico conduzca eventualmente a la rendición de cuentas. Por más de 4 décadas, el sistema de sanciones judiciales más duras de Irán ha sido una característica definitoria de la República Islámica, que moldea cómo los ciudadanos interactúan con el Estado y expresan sus opiniones políticas, utilizado no solo como un castigo penal, sino también como una señal de autoridad. Se ha presentado frecuentemente como una forma de desalentar la disidencia y reforzar el control gubernamental. Aunque los métodos han cambiado con el tiempo, desde los primeros tribunales revolucionarios hasta formas posteriores de cumplimiento públicas y menos visibles, el propósito de fondo se ha mantenido constante. Las estadísticas muestran parte de la situación, con miles de personas recibiendo estas sentencias severas en la década de 1980 y cientos en muchos años posteriores, aunque el impacto más profundo lo sienten las familias y comunidades involucradas. Las preguntas sobre la rendición de cuentas y la reforma siguen sin resolverse. Aún es incierto si los responsables de castigos a gran escala enfrentarán alguna vez la justicia, o si el sistema judicial experimentará un cambio significativo. El sistema es profundamente arraigado en las instituciones estatales, respaldado por tribunales, prisiones y organizaciones de seguridad, lo que hace que un cambio rápido sea poco probable. Sin embargo, la historia demuestra que incluso los sistemas más antiguos pueden evolucionar. El futuro dependerá de las presiones internas, la atención internacional y los desarrollos políticos más amplios, mientras que la documentación continua y la conciencia pública siguen siendo importantes para comprender el problema. Gracias por estar con nosotros.
Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.